balance de lo que son los cultivos de soja y maíz, primero tenemos que arrancar un poquito más allá, lo que es noviembre, principio de diciembre, que tuvimos algunos ataques de Hisoca bolillera y Lycoberd gelotopoion. Si bien no fue muy extendido, pero hubo varios lotes que debieron hacer controles de esta plaga que atacan los primeros estadios de la soja. Se puede decir que más o menos disperso en la zona pampeana norte de la provincia de Buenos Aires hubo algunos ataques que ameritaron el control. La importancia de Hisoca bolillera es que corta el brote apical de la soja y eso produce una ramificación, esto cuando es previo al estado de B5, de 5 hojas desarrolladas. Cuando hace esto tenemos un pequeño problema que produce una ramificación que hace que la planta tenga una menor producción y eso bueno, es bastante problemático. Eso como primera instancia tuvimos esos focos de ataque de Hisoca bolillera. Estas primeras semanas del mes de enero, donde tuvimos graves ataques y muy frecuentes, digamos, en la totalidad de la región norte de la provincia de Buenos Aires, ataque de Spodoptera frugiperda, gusano cogollero, en soja. ¿Por qué se dio esto? Porque hubieron continuos vuelos de adultos de Spodoptera en la época de fines de diciembre, principio de enero, que estuvieron buscando dónde depositar esas hembras en gramíneas. ¿Y dónde depositaron? En las cañas secas de los rastrojos de trigo. Ellas buscaron eso, buscan la caña seca de los rastrojos de trigo para poner sus huevos. ¿Qué pasó después? Cuando esas larvas nacieron, empezaron a consumir y le alcanza con muy poquito de ese rastrojo, larva 1, larva 2, larva 3, para subsistir. Cuando pasaron a larva 4 aproximadamente, encontraron que el rastrojo de trigo no era suficiente. ¿Y qué tenían cerca? ¿Qué tenían ahí? Tenían el cultivo de soja. Y ahí fue que se dieron estas grandes, digamos, no fueron explosiones, sino que pasaron el cultivo de soja, las empezamos a detectar en el cultivo de soja, y ahí fue cuando encontramos grandes defoliaciones y a lotes totalmente consumidos por esta especie. De aquí en más, se están detectando vuelos y caídas en trampa de luz de adultos de medidora, Rachiplusia nu, y de Anticarcia, Anticarcia germatalis. Y bueno, de aquí en más se están detectando los adultos, por lo tanto, en una semana y media deberíamos empezar a ver las larvas pequeñas y posteriormente empezamos a detectar por las cuales nosotros tomamos las decisiones, que son las larvas mayor a 1,5 centímetros, que son por las que tomamos las decisiones. O sea que más o menos en una semana y media deberíamos prestar atención cómo está la población de larva y las defoliaciones que encontremos en el cultivo de soja. Lo bueno cuando vamos haciendo ese monitoreo semanal es que vamos a ir viendo cómo evoluciona la plaga y nos podemos ir anticipando a los pedidos de acciones de control. Podemos ir anticipándonos y llamando a nuestro aplicador, generalmente el 70% de la mano de obra de pulverización es contratada, por lo tanto podemos ir reservando un turnito y ir también midiendo con tiempo, planificando cómo están las condiciones ambientales para cuando nosotros vayamos a hacer esa aplicación. Y por lo tanto lo que tenemos que tener en cuenta es el principal factor, es el desarrollo del cultivo de soja, a dónde está la plaga. Generalmente la mayoría de los lepidópteros tenemos que tratar de llegar hasta la base del tercio superior para tener un buen control. Tenemos que ver cómo está, digamos, el volumen del cultivo, dónde está la plaga y las condiciones ambientales. Juntar esos tres factores y ahí ver qué calidad de aplicación o qué tamaño de gota necesitamos. Generalmente con condiciones bajas de viento, menor a 10-11 km por hora, necesitamos un tamaño de gota de mediano a fino, y cuando las condiciones climáticas del viento de intensidad son mayores a 10-11 km por hora, pongámosle entre 10-11 a 16 km, necesitamos un tamaño de gota aproximadamente grueso, y si tenemos que hacer aplicaciones y no nos queda otra por cuestiones de logística, con mayor intensidad de viento, vamos a ponerle 18, 19, 20 km por hora, por ahí en esas ocasiones tenemos que usar un tamaño de gota de grueso a muy grueso y ir variando la cantidad de gota que lo podemos manejar con el volumen en base a estas clasificaciones, y siempre buscar una buena cantidad de impactos en la base del tercio superior, siempre aproximadamente 30-40 impactos por centímetro cuadrado.